El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, uno de los grandes predicadores que ha tenido la iglesia es San Bernardino. Él murió el año 1444, era franciscano. Y en la época en que vivió había muchos odios, mucha división. Lo que también está pasando hoy en el Perú. Habían familias enfrentadas. Los güelfos y los gibelinos se odiaban. No había forma de reconciliar a la gente. Y San Bernardino siempre hablaba del perdón. Y le decía a la gente: ustedes son peores que las gallinas. ¿Por qué? Decía San Bernardino. Porque las gallinas llega un momento en que se están peleando entre ellas, se picotean, se sacan los ojos, pero luego de unos minutos todas están juntas en el mismo palo y en el mismo gallinero. Ya se reconciliaron. Ustedes son peores que las gallinas. Queridos hermanos, hoy el Evangelio nos habla del perdón. Pedro le hace una pregunta muy importante a Jesús.
¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. Y Jesús responde, no te digo 7, sino 70 veces 7, que en el lenguaje hebreo es siempre. Hay que perdonar siempre. Es palabra de Dios. Queridos hermanos, permítanme señalar algunos puntos concretos sobre el perdón. En primer lugar, el perdón es una gracia. Y si es una gracia, hay que pedirle al Señor que nos dé esa gracia. Si te cuesta perdonar, si no estás perdonando, es porque no estás pidiendo la gracia del perdón. Decía San Agustín, pide lo que no puedes para que puedas. Perdonar es una gracia. Nadie con sus propias fuerzas puede perdonar de corazón, porque así hay que perdonar, de corazón. Hoy hemos escuchado en la primera lectura lo que nos relata el libro de Josué, el paso que hace el pueblo de Dios, porque Dios está con ellos, de tal manera que logran pasar por el río Jordán. Un milagro. Llegan a la tierra prometida. El pueblo de Dios necesita de la ayuda de Dios para hacer ese paso. Igual nosotros necesitamos de la ayuda de Dios para pasar del rencor al perdón. Queridos hermanos, el perdón es una gracia. Pide la gracia del perdón, con todo lo que ello significa. La gracia del perdón lleva a que yo no voy a hablar mal de la persona que me ha ofendido. La gracia del perdón lleva a que voy a rezar por esa persona para que se convierta. En segundo lugar, queridos hermanos, el perdón es una gracia que nos identifica con Cristo. Cuando nosotros leemos los evangelios, podemos percibir que ahí donde Jesús estaba, perdonaba. Fijémonos, por ejemplo, en lo que pasó en la cruz. ¿Qué es lo primero que Jesús dice en la cruz? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y también en la cruz perdonó al buen ladrón. Hoy Jesús nos ha contado la parábola del empleado sin entrañas. A este empleado el rey le perdona la deuda. Y este empleado no es capaz de perdonar un sencillo a su compañero. Dios siempre nos perdona. Jesucristo siempre perdona. Y cuando yo perdono, estoy imitando a Cristo. Todos los santos, queridos hermanos, nos han dado cátedra de lo que es el perdón. Santa Rita de Casia perdonó a los asesinos de su esposo. Santa María Goretti perdonó a su agresor. San Juan Pablo II perdonó a ese terrorista que disparó contra él. El perdón hace que imitemos a Jesús. ¿Qué tipo de cristianos somos si no perdonamos? El cristiano refleja a Cristo y Cristo siempre perdona. Y el tercer punto es que el perdón une la misericordia con la justicia. Una de las obras de misericordia es perdonar a los que nos ofenden. Y ya les he dicho, es una gracia que hay que pedirla, y el perdón hace que imitemos a Jesús. Pero el perdón no va contra la justicia, que quede claro. Porque el agresor, el que ha hecho daño,
tiene que pagar su culpa. Y eso le va a hacer bien. Perdonar no es impunidad. ¿Cuántas veces los sacerdotes nos encontramos con casos de infidelidad en el matrimonio? Hay que buscar siempre salvar el matrimonio, pero hay que decirle a la persona que ha cometido el adulterio: tienes que convertirte, tienes que cambiar de vida. Siempre hay que perdonar, pero también hay que exigir al agresor, al que ofende, al que ha hecho daño, al terrorista, que se convierta. Porque la misericordia no va contra la justicia, al contrario, lo dice el Papa Francisco, la justicia se inserta en la misericordia. De lo contrario, no es una verdadera misericordia, aquella que va contra la justicia. Queridos hermanos, vamos a pedirle hoy a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos ayude a perdonar. Todos los días en nuestra oración hay que pedir esa gracia, porque todos necesitamos vivir esta obra de misericordia. Y cada vez que nosotros perdonamos, tomemos conciencia que estamos reflejando a Cristo Jesús. Que así sea.